Mi nombre es Alberto Arribas, soy de Madrid, soy sociólogo. Hace muchos años hice la carrera de sociología y luego durante 10 años estuve fuera de la universidad, me dediqué a otras cosas, no estaba vinculado a la universidad de ninguna manera, pero en un momento, bueno, pues la vida que te lleva y te trae un poco como quiere me volvió a poner ahí. Y desde que volví, que es más o menos 2005, o sea, yo diría unos 15, 16 años, pues he venido trabajando sobre todo en torno a estas ideas de la interculturalidad, la descolonización del conocimiento, la posibilidad de producir saberes de otras maneras, saberes que sirvan para otras cosas, ¿no? A nivel de las metodologías o a nivel del trabajo con movimientos sociales, ¿no? Con gente que ya está haciendo eso en la práctica, no tanto que a ti se te ocurra una genial idea en las paredes de un departamento, sino estar conversando con la gente que ya está haciendo eso en el día a día y aprender conjuntamente, ¿no? Que sea un acompañamiento mutuo, como dicen ustedes en Pratec, ¿no? Un espacio de crianza mutua. Entonces, ¿cómo sería intentar abrir espacios de crianza mutua y de aprendizaje colectivo al interior de una institución compleja como es la universidad, ¿no? Entonces, básicamente, así en dos pinceladas, eso ha sido mi trabajo, con muchos vínculos con Latinoamérica en diferentes momentos. Entre 2015 y 2017 estuve trabajando también sobre estos temas en Sudáfrica, que fue una experiencia muy rica, muy potente, ¿no? Por todo lo que supone Sudáfrica, ¿no? 20 años después del apartheid, que cómo había cambiado el sistema educativo, si había cambiado, si no, cuáles eran las demandas, los retos, las necesidades. Y después de Sudáfrica estuve en Perú desde el 2017 hasta apenitas octubre del año pasado, del 2020, con la gente de Pratec y de los NACAS, aprendiendo, siguiendo aprendiendo sobre estas cuestiones, ¿no? Escuchando, compartiendo, un poco en esa búsqueda todo el rato caminamos. ¿Me explico? ¿Sí? Claro. Estos discursos magnánimos que están en las políticas, en las leyes, ¿no? Para tratar de aparecer que estamos incluyendo, cuando en realidad lo que Exacto, estamos queriendo es que la gente se asimile. ¿Me explico? exacto, Sin respetar exacto. la diversidad. Entonces, inclusión se ha visto siempre como asimilación dentro del cajón, para que te parezcas Exacto. cada vez a mí, pero yo no voy a respetar tus diferencias. Si tú estás en Italia, tienes que ser italiano. ¿Me explico? Exacto, En- exacto, y- literalmente. Y es una lógica que se repite en todos los territorios. En ya, cada territorio de una manera determinada, pero te la vas encontrando allá donde vas, ¿no? Por eso hablaba también al principio de los diferentes espacios en los que había vivido, porque en cada uno de esos espacios me he ido encontrando esa división de manera diferente, ¿no? En el caso de Sudáfrica, te lo voy a nombrar muy rápido, pero creo que es interesante va a ser interesante para los y las docentes que escuchen la charla también. Ahí también dentro de la universidad había políticas públicas, allí se llamaban de transformación del currículo, ¿no? Como 20 años después del apartheid vamos aumentando la diversidad de las universidades, ¿vale? ¿Cómo hacemos que crezca la diversidad en universidades que eran universidades blancas, ¿vale? En un país africano en mayoría de población negra, el apartheid hizo que fueran universidades blancas. Entonces, ¿cómo hacemos que crezca la universidad? ¿Cómo que crezca la diversidad dentro de la universidad? ¿Cómo la transformamos? Decían allí. Y entonces ahí tenías los discursos desde arriba, ¿no? Un discurso de transformación. Vamos a hacer este cambio en el currículum, vamos a construir, vamos a crear este comité de análisis de bla, bla, bla. Y en el año en el que yo llego, en 2015, hay una movilización masiva de estudiantes que cierran todos los campus de Sudáfrica, o sea, paralizan toda la enseñanza universitaria diciendo es ese concepto de interculturalidad / transformación es una broma, no está cambiando nada. Para nosotros, en este caso estudiantes negros, chicos y chicas negras en la universidad, lo que decían es la universidad sigue siendo un espacio de violencia para nosotros.
¿vale? Para triunfar aquí dentro tenemos que traicionar lo que somos, ¿no? Y esa idea me parecía muy poderosa, ¿no? Tenemos que traicionar los saberes ancestrales de lo que supone ser negro, ser zulú, ser cosa, etcétera, etcétera, en África. Tenemos que traicionar nuestros aprendizajes de la comunidad, ¿no? Nuestra vivencia comunitaria. Tenemos que transformarnos en otra cosa. Esta universidad, aunque está en África, no es una universidad africana, es una universidad blanca en suelo africano. Entonces ellos, claro, volvían a mostrar esa tensión que planteabas, ¿no? Entre los discursos desde arriba y lo que pasa abajo, y decían, ¿cómo podemos imaginarnos una universidad africana? ¿Cómo podemos imaginarnos una universidad que no sea un espacio de violencia para nosotros, para nuestros saberes, para nuestro... ¿vale? Y yo creo que lo mismo se reproduce un poco en América Latina, ¿no? Con sus matices, ¿no? En toda la región hay políticas educativas de interculturalidad, ¿no? Y en gran medida, o sea, siempre hay grietas y siempre hay gente que porque la pelea va a encontrar ahí espacios de hacer otras cosas. Pero en general, las políticas de interculturalidad desde arriba lo que generan es lo que Pratek ha llamado bien como este bilingüismo monocultural, ¿no? Vamos a introducir los lenguajes indígenas, pero para enseñar la episteme de la modernidad. Exactamente, exactamente. Claro. Y entonces, de nuevo, o sea, es una lectura muy, muy superficial de lo que supone la interculturalidad y de lo que supone una verdadera transformación en el sentido de criar la diferencia, o sea, ni siquiera respetarla o tolerarla, que son palabras así un poco feas, ¿no? Sino de criarla, ¿no? Cómo criamos esa multiplicidad. Eso es lo que ha dado pie también a que en un montón de países de Latinoamérica las organizaciones indígenas, organizaciones también afrodescendientes, se hayan separado del sistema educativo formal y estén creando sus propios sistemas educativos, ¿no? Sus sistemas educativos propios. Hay ejemplos en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en México, en Bolivia, en un montón de partes, ¿no? Gente que se ha cansado, que dice, bueno, hemos perdido la confianza que teníamos en que esos discursos desde arriba en realidad vayan a generar cambios que mejoren la manera en la que estamos como pueblos indígenas, como comunidades afrodescendientes. Y entonces se salen totalmente y construyen sus propios marcos educativos. Y luego hay ejemplos mixtos en Latinoamérica, y que yo creo que es muy interesante, porque yo eso es que no lo he encontrado en otros sitios, no digo que no lo haya, pero yo no lo he podido conocer, ¿no? Que son espacios en los que, aun dentro del sistema educativo formal, gente encuentra resquicios para proponer dinámicas formativas diferentes que permitan que los saberes se pongan en diálogo, ¿no? Estoy pensando en la Universidad de Antioquía, este diplomado en Pedagogía de la Madre Tierra, por ejemplo, ¿no? O estoy pensando en la Universidad Intercultural Veracruzana en México, o estoy pensando en lo que hace Catherine Walls en Ecuador, o estoy pensando en lo que hace Javier Tobar, que lo va a explicar en el mismo curso. Entonces, claro, yo creo que ahí la gente va a ver una alternativa muy concreta, real, en la que él va a poder contar qué es lo que están haciendo en el sur de Colombia, que es una experiencia bien rica. Y luego hay gente que intenta hacer eso fuera del sistema educativo formal, por decirlo de alguna manera, lo hace el otro, se aproxima por otro camino, que yo creo que es la experiencia rica de Pratek, ¿no? O sea, es ejemplos como este diplomado. O sea, Pratek está fuera de la universidad, pero escarba, ¿no? Busca cómo dentro de la universidad se pueden abrir espacios que faciliten el diálogo de saberes, el aprendizaje de los dos saberes, ¿no? En vez de esta monocultura, monocultivo de la modernidad. Entonces, todas esas cosas, todas esas tensiones se están dando a la vez en los espacios educativos. ¿Cómo ves tú las posibilidades de que en estos escenarios pueda una opción del diálogo de saberes, de construcción del pluriverso, en tu propia experiencia, ¿qué puedes decir de este espacio?
de este espacio más, digamos, vamos a poner el mundo de la investigación, el mundo de la academia. Sí, por definición, la universidad, el sistema educativo formal, nació para hegemonizar, ¿vale? Para hacernos a todos iguales, en cierto sentido, ¿no? Entonces, va contra su naturaleza que sea un espacio de crianza de la diversidad, va contra su propia naturaleza que sea un espacio de ecología o de diálogo de saberes. Eso está claro, ¿no? Por eso quería comentar el ejemplo de Sudáfrica, ¿no? Cuando decía que los alumnos negros decían que la universidad sigue siendo un espacio de violencia, ¿no? Es que es muy fuerte esa imagen, ¿no? La universidad blanca occidentalizada es un espacio de violencia para los estudiantes indígenas. La universidad blanca es un espacio de violencia para las primeras naciones en Canadá. O sea, tú agarras el continente de norte a sur, de sur a norte, este a oeste, y en todos los sitios vas a encontrar esta crítica, ¿no? Sigue siendo un espacio de violencia. Gustavo Esteva, amigo de larga, desde hace mucho, de Pratec, bueno, él de hecho, es más crítico, ¿no? Tiene una postura más crítica con esto. Él dice, la educación intercultural es una contradicción en términos. No se puede, ya está. La escuela se hizo para educar a los indios para que dejaran de ser indios. La escuela está hecha para que los indios aprendan su propia extinción, ¿no? Esa es su lectura. Uno podría asumir esa postura y entonces pensar que la única alternativa es la que comentaba de las universidades y de los sistemas educativos propios que están construyendo las comunidades indígenas y las comunidades afro al margen del Estado, ¿no? La única posibilidad es salirnos, porque si estamos ahí no se puede hacer nada. Y yo creo que es legítimo, o sea, no se trata de ponerse ahora aquí a decir si lo que hace la gente, o sea, si lo han hecho, sus razones tendrán, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es escuchar cuáles son sus razones y ver por qué. Pero yo recuerdo estar, por ejemplo, en la Universidad Misak, en el sur de Colombia, exacto, y bueno, ahí estar al lado, alrededor del fuego, conversando con la gente que llevaba la universidad, la comunidad indígena que coordina todos los procesos formativos. Y una de las razones por las que me decían que habían decidido crear la universidad, su frase era porque los jóvenes y las jóvenes que salían de la comunidad para ir a la universidad en la ciudad, los blanqueaban. Claro, los hacían blancos, se acabó. Cuando volvían ya no pertenecían a la comunidad. Se había producido ahí un quiebre. Andaban con dos corazones, ¿no? Como dicen en Perú. Y entonces, claro, ante eso, su opción fue construir su sistema educativo propio, ¿no? Autónomo, donde ahí... Esa es una opción. Otra, insisto, son ejemplos como lo que está haciendo Pratec, ¿no? O sea, es ese buscar las maneras, o sea, por un lado, fase 1, yo creo que eso es fundamental, antes de preocuparse de si universidad sí o universidad no, trabajar con las comunidades para afirmar sus saberes propios. Yo creo que ese es el trabajo fundamental, ¿no? Todo el trabajo que lleva 30 años Pratec haciendo de recoger las cartillas de saberes, de elaborar los calendarios rituales agrofestivos, ¿no? O sea, cómo afirmar, cómo recrear en el presente todos esos saberes, ¿no? Todo ese archivo gigantesco de saberes ancestrales de las comunidades que se ha ido construyendo en estas décadas de trabajo de Pratec con las comunidades, ¿no? Y entonces cuando eso gana cierto peso específico, o sea, cuando las comunidades van recuperando su confianza en sus saberes, ¿no? Y eso es multidimensional, confianza en sus saberes, confianza en sus formas tradicionales de gestión de la autoridad, de gestión de los conflictos, en sus saberes tradicionales de salud, en sus saberes tradicionales de tejido, de alimentación, etcétera, etcétera. O sea, es algo que incide en múltiples dimensiones de la vida. Bueno, entonces ahí podemos
ver qué hacemos en otros espacios más grandes como la universidad o cosas así, ¿no? Yo creo que la tarea de quienes están en la universidad debería ser ponerse al servicio de los procesos de las comunidades. O sea, si de verdad quieres hacer diálogo de saberes, si de verdad quieres hacer crianza de la diversidad en un espacio como la universidad, el trabajo es abrir espacios en la universidad para que las comunidades se puedan apropiar de ellos. Yo creo que esa es la opción, porque como dices tú, el grueso de la universidad sigue siendo monocultural, profundamente monocultural, y lo monocultural es monológico. O sea, solo dice lo que hay que hacer, es incapaz de escuchar. No va a entrar, no tiene ningún interés de entrar en un diálogo, ¿no? Para él, para la universidad, todo lo que no sea ciencia moderna son saberes inferiores, ¿vale? Entonces no tiene ningún sentido. Entonces, si estás en la universidad y quieres tejer ecologías de saberes, abre espacios y ponlos al servicio de los procesos propios de las comunidades, ¿no? Que yo creo que es lo que ha hecho Pratec desde fuera, ponerse a sí mismo al servicio de los procesos propios de las comunidades, acompañarlos y ser acompañados en ese proceso y ahí ir aprendiendo, ¿no? Pero no ir a decirle a las comunidades lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer o qué es la verdad o cosas de estas, ¿no? Sino ir a escuchar a las comunidades y desde ahí tejer proyectos compartidos. ¿Cómo observas tú este tema de estos desafíos, pero ya en el contexto de la pandemia? ¿Cómo lo estás observando? ¿No? ¿Qué cambios, qué modificaciones, qué matices ves tú de todo lo que nos has dicho, ¿sí? De todo lo que has venido, que es en realidad muy poco respecto a la cantidad de cosas que quisieras comentar y que yo lo dejaría para otras conversaciones? Claro. ¿Cómo ves tú en este contexto que realmente es un quiebre, a mi modo de ver, respecto a la historia reciente, estos planteamientos en plena época de pandemia? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo aprecias? Bueno, yo aprecio bueno, es que hay una tensión enorme, ¿no? Hay entre dos posibilidades de cómo lees esto y cómo te sitúas frente a esto. Una tensión que yo creo que lamentablemente es mayoritaria, es que se acabe para volver a lo mismo. Claro. Que esto ya se acabe para volver a donde estábamos. Y ya ahí veremos qué hacemos. Pero vamos a volver a esa normalidad, ¿no? Sin cuestionar que esa normalidad en realidad era muy problemática a infinitos niveles, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que hay esa pulsión, ese deseo de que esto se acabe, ¿vale? Porque ya está. Y luego hay la posibilidad, hay otra gente que está tomando esto como la posibilidad para repensar el cómo vivimos juntos otra vez, ¿no? Que es que yo creo que al final es la gran pregunta, ¿no? Y sobre todo un juntos ampliado, ¿no? Un junto que no es solo la comunidad humana, sino la comunidad humana con las otras comunidades no humanas, como saben bien la gente andina, como sabe bien la gente amazónica, pero como no sabe, como algún día supo, pero ha olvidado y ni siquiera sabe que ha olvidado la gente de otros sitios, ¿no? Como la gente de mi continente, la gente europea. Bueno, algún día, seguramente, muy en el pasado, también tuvimos esas conexiones y múltiples violencias las fueron cortando, ¿no? Y ahora ni siquiera sabemos que algún día las tuvimos y entonces no sabemos, miramos para atrás y no sabemos dónde, no hay un asa, no tenemos dónde agarrarnos, ¿no? Entonces es complicado. Leía el otro día justo una idea de una filósofa francesa, Isabel Stengers, que me llamó mucho, que me gustó, porque ella decía cómo la modernidad se había dado a sí misma el derecho a no prestar atención, ¿no? El derecho a no prestar atención. Increíble. A que tú vas haciendo con esta idea del progreso, no hay que seguir adelante porque es el progreso y la ciencia nos va a llevar y ahí vamos, y entonces no prestas ninguna atención a las consecuencias de las acciones que vas generando. Y esto, como esta pandemia, de alguna manera, nos frena
y puede obligar a volver a poner atención, ¿no? A darte cuenta de que no puedes seguir no poniendo atención, ¿no? Y entonces me acordaba del tiempo que pasé en Lamas, viviendo allá, y las conversaciones que teníamos, que tenía contigo, que tenía con Gladys, ¿no? De cómo justo el aprendizaje, bueno, la vida cotidiana en la selva o en los Andes es una conversación constante con todo, ¿no? Entonces, constantemente estás atento a las señas de lo que te va diciendo el mundo, ¿no? De lo que te van diciendo las otras comunidades de personas con las que compartes el Pacha, ¿no? Entonces, la atención se podría pensar como que está en el centro de la vida andina, de la vida amazónica, ¿no? Estás abierto con todos los sentidos a ver todo lo que va pasando, y ese es un poco, de ahí surge el aprendizaje, ¿no? De esa conexión con el mundo, no de su separación, como en la episteme moderna, ¿no? Entonces, frente a esa lógica de la atención, ¿vale? Del estar conectado con el mundo constantemente, andina o amazónica, a la lógica del no tener que prestar atención a nada de la episteme moderna, ¿no? Y cuando dejas, es igual que el cuerpo humano, ¿no? Tú puedes hacer todas las barbaridades que quieras pensando que que nada te va a afectar, y si tú no paras, en un momento dado el cuerpo te va a parar y te va a venir una enfermedad y te va a decir, no, no puedes hacer lo que quieras, lo que haces tiene consecuencias, ¿no? Y entonces el cuerpo te para, ¡pum! Esto podríamos, si tuviéramos la sabiduría suficiente, yo creo que deberíamos aprovecharlo como el momento en el que reaprendimos a tener atención, aquellos que la hemos perdido, claro. O sea, y en ese sentido, a saber que tenemos que aprender de aquellos que nunca la perdieron, que siguieron teniendo atención, ¿no? Y creo que ese ahí, por ejemplo, ahí hay un anclaje interesante para el diálogo de saberes, ¿no? El darte cuenta que aquellos que tú decías que sus saberes eran inferiores, en realidad tienen saberes que son mucho más válidos para salir de las crisis de la modernidad que los que tenemos nosotros. Finalmente, Alberto, en medio de toda esta incertidumbre, en medio de las noticias que uno escucha de desastres y qué sé yo, ¿qué te da esperanza para que lo que último que acabas de decir sea una posibilidad real en la cotidianeidad de la vida? Bueno, lo que me da esperanza es que allá donde vas encuentras gente que está intentando vivir de otras maneras, que está viviendo de otras maneras, y si no las tiene ya, las está intentando construir mucho más comunitarias, mucho más en este sentido de la atención a los ciclos de regeneración de la vida, mucho más a romper esas jerarquías horrorosas de la modernidad, ¿no? En la que hay un saber arriba y todos los demás son inferiores, hay un etcétera, etcétera, todas las jerarquías de la modernidad, ¿no? Entonces, la insatisfacción es absoluta en infinidad de sitios, ¿no? O sea, o sea, no se puede ser feliz desde ahí, ¿no? Vivimos con infinitas tristezas, ¿no? Entonces, frente a esas infinitas tristezas, hay muchísima gente intentando construir otros vivires en otro lado. Entonces, hay que conectarse con esa energía de esa construcción de otros vivires, ¿no? Eso es lo que te da esperanzas, ¿no? Escuchar lo que están haciendo aquí, ver lo que están haciendo allá, aprender con esta gente, conectarte aquí, ¿no? Siempre estar aprendiendo, siempre estar abierto a esas múltiples conexiones, dejar que te afecten, ¿no? Dejar que te cambien, ¿no? En Occidente, en la modernidad, hemos aprendido a ser muy cínicos, ¿no? El cinismo es una característica central del pensamiento moderno occidental, ¿no? Nos creemos que sabemos mucho y entonces desde ahí nos podemos reír de los demás. Entonces, ser un poco más modestos, ¿no? Abrirnos a la ingenuidad, abrirnos a que posiblemente no sabemos nada, ¿no? Oye, Alberto, nuevamente, muchísimas gracias, y que tu estadía, lo que queda en Dublín, una ciudad a la cual yo no conozco, pero que por lo que veo es muy bonita y linda, te vaya muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, Alberto.
Muchísimas gracias a ti, Grimaldo, y un saludo muy fuerte a toda la gente que participa en el curso. Una pena que este año no pueda ser viéndonos, escuchándonos, tocándonos, bailando, ¿no? Como de verdad importan estas cosas, pero volveremos a hacerlo cuando se pueda. Muchas gracias y un abrazo.